¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a abordar el tema sobre la perspectiva de crecimiento económico que a nuestro juicio descarta los riesgos de una posible recesión durante este año y el próximo 2025. Podríamos establecer en este análisis que la elección presidencial del próximo 2 de junio ya ha sido asimilada por los mercados financieros, particularmente en el país, y sus perspectivas son estables y podríamos establecer que son robustas. Los mercados están tranquilos y sin sobresaltos. Digamos, es uno de los aspectos que debemos destacar. Es cierto, en el ámbito externo, la elección presidencial del martes 5 de junio en los Estados Unidos sí está generando ruidos, está enradeciendo el panorama económico no solo de Estados Unidos, sino también de la economía mundial. Es una de las variables en el entorno global que puede estar incidiendo particularmente en economías como la mexicana, que es un elemento que no hay que perder de vista. Y obviamente en el caso mexicano sí vale la pena destacar que de acuerdo a la evidencia empírica, los datos duros con los que se dispone, no hay ningún riesgo de una posible recesión que ocurra en este año y en el próximo. El análisis que presentamos el día de hoy va en este sentido, es decir, observamos un crecimiento económico sostenido y factores que están incidiendo favorablemente, el marco en el cual las divisas están fluyendo y la perspectiva de mediano plazo es ascendente y obviamente decíamos la estabilidad de los mercados. Justo en este tenor diríamos, veamos ¿qué pasa con la perspectiva económica del país? Lo que podremos establecer es que después de la pandemia, aquí lo hemos insistido de manera recurrente, después de la crisis en 2020, a raíz de la pandemia de COVID-19, la economía entre el 2021 y la estimación que hacemos hacia el cierre del 2024, la economía mexicana en promedio anual estaría observando, si lo ponemos de esa manera, un crecimiento cercano al 4%. Es decir, en general, es un periodo de muy alto crecimiento económico de México. Y a partir del análisis, ¿qué estamos observando? Bueno, que en el 2023 la economía creció 3.2% y que en el 2024, de acuerdo a la conducta trimestral que hemos estimado, habría un crecimiento del 2.7% en el 2024. Si nos vamos con este panorama hacia el 2025, de acuerdo a las estimaciones que hemos hecho y a los elementos que consideramos pueden estar incidiendo a que la economía no deje de crecer en el 2025, estaría apuntando hacia un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2.6%. Esto significaría que entre el 2024 y el 2025 la economía mexicana en promedio estaría creciendo 2.7%. No hay elementos empíricos, no hay evidencia como para establecer que la economía mexicana está en riesgos de caer en recesión. Si consideramos la perspectiva económica de los precriterios de política económica
para el 2025 que presentó recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Producto Interno Bruto Real estimado para el 2024 es del 3%, y la del 2025, el crecimiento del producto está estimado en 2.5%, como lo podemos observar en el cuadro síntesis de perspectivas macroeconómicas para el 2024 y el 2025. Es decir, de acuerdo a la estimación que hemos hecho, más o menos en términos generales se ajusta a la visión que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de crecimiento económico. ¿Qué es lo que vemos que incide de manera positiva, de manera favorable en el crecimiento económico para el 2024 con un crecimiento de 2.7% y para el 2025 de 2.6%? Aquí lo hemos señalado: componentes de la demanda, consumo interno, inversión productiva y gasto público son factores que estarían influyendo en el comportamiento de la economía mexicana, particularmente del Producto Interno Bruto. El consumo interno, el consumo doméstico en general ha tenido una conducta positiva, favorable. El crecimiento promedio en el 2023 fue de 4%. En el primer cuatrimestre, enero-abril, tuvo un crecimiento el consumo de 3% contra igual periodo del año pasado, que fue de 3.8%. Si lo vemos en perspectiva, y así lo estamos estimando, el ritmo de crecimiento que observará el consumo interno en el 2024 y en el 2025, hacia adelante en esta perspectiva, va a ser, en nuestra estimación, vigoroso, robusto en esta perspectiva. Ya hemos comentado, la inversión productiva en el 2023 fue pero muy acelerada. Tenemos registros históricos, hemos insistido. Creció la inversión fija bruta, inversión productiva en 19.7%. En el primer trimestre de este año, 12.5% contra igual trimestre del año pasado, que fue de 12.8%. En el 2023 hay una inercia muy importante de lo que es la inversión en maquinaria y equipo. En promedio creció durante el 2023 18.8% y la inversión en construcción en promedio 20.9%. Es uno de los factores que, a nuestro juicio, está impulsando de manera importante la actividad productiva del país. Y el otro es la influencia, la contribución, el efecto que tiene el gasto público del gobierno federal, que tiene momentos distintos. En el 2020, el gasto neto del gobierno federal representó el 24.3% del Producto Interno Bruto. Es decir, previo a la pandemia, en el 2019 era el 22.4%. Es decir, hay un crecimiento en 1.9 puntos porcentuales en el gasto neto del gobierno federal. Más o menos se mantuvo el resto de años sobre la línea del 24% del Producto Interno Bruto. Pero en el 2024 observamos que el gasto neto ascendió a 26.9% en la estimación de la Secretaría de Hacienda, 26.9% del Producto Interno Bruto, y para el 2025 prevé un ajuste del gasto público hacia el 24% del Producto Interno Bruto. Es decir, el gasto neto bajaría de 26.9% reportado o estimado para el 2024 a 24% estimado para el 2025. ¿Por qué ocurre esta previsión? Porque lo que está estimando o lo que está adelantando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en sus precriterios de política económica es reducir el déficit presupuestario del gobierno de 5% del Producto Interno Bruto a 2.5% del producto. Es decir, reducir el déficit presupuestario en la mitad de lo que se reportaría en el 2024.
2024. El esfuerzo del ajuste implicaría reducir el déficit en términos absolutos de 1.7 billones de pesos a 890,000 millones de pesos del 2024 al 2025. Y esto implicaría también que el gasto público, el gasto neto total, bajaría de 26.9% del Producto Interno Bruto a 24%. ¿Qué es lo que estamos previendo? Que es un análisis que estamos planteando, debería de revisar, de ajustar, de moderar en todo caso el ajuste que está proponiendo la Secretaría de Hacienda para el 2025. Lo primero que estamos planteando es que se debe de modificar la estimación realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 2025 para bajar el déficit presupuestario de 5% a 3.5% y no a 2.5% del producto, para atenuar, digamos, la contracción de la demanda y que tenga un efecto positivo en el crecimiento económico del país. También se entiende que el esfuerzo de la Secretaría de Hacienda y del Gobierno Federal en su conjunto debe de ajustarse la parte fiscal, la parte financiera, las finanzas públicas del Gobierno Federal, al nuevo contexto de la nueva administración entrante del Gobierno Federal. Es decir, hay que hacer los ajustes necesarios en materia de ingreso-gasto e ir atacando de manera profunda el tema de los requerimientos financieros del sector público, que por cierto lo estamos estimando de acuerdo a este ajuste que proponemos, que va a estar rondando cerca del 50% del Producto Interno Bruto. Sí, para dejarlo claro, lo que proponemos es que la deuda pública del gobierno federal ronde o represente por el orden del 50% del Producto Interno Bruto, que no implicaría mayores riesgos para la salud de las finanzas públicas. En términos del ahorro externo, la perspectiva de los ingresos externos en general lo vemos favorable. Es decir, los flujos de recursos, de divisas que estarían ingresando hacia el 2025 serían muy significativas de acuerdo a la estimación que hemos hecho. En exportaciones, estamos previendo que para el 2025 tengan un crecimiento de 6%, estarían ascendiendo a poco más de 663,000 millones de dólares. En el caso de las remesas, estamos previendo que las remesas tengan un crecimiento del 6% y asciendan a poco más de 71,000 millones de dólares. En el caso de la inversión extranjera directa, prevemos para el 2025 un aumento del 12.5%, y la inversión ascendería a 45,000 millones de dólares. Y las divisas por turismo, es decir, por turismo extranjero, tendrían un crecimiento en el 2025 del 17% y implicarían recursos por poco más de 41,000 millones de dólares. Si vemos el conjunto de las variables que tienen que ver con el ahorro externo, recursos que llegan a México, dólares que entran a México, son de los factores que estarían influyendo muy positivamente en la actividad económica del país y lo que implica el efecto que permean en los sectores productivos, en la parte empresarial, pero también en la parte de los ingresos en comunidades a partir del flujo de remesas familiares que llegan prácticamente a todos los municipios de México. La perspectiva de los mercados ya nos podemos adelantar en varias lecturas que podemos observar.
aquí vale la pena destacar que del 31 de enero del 2023, donde el tipo de cambio estaba en 18 pesos con 79 centavos, al cierre del viernes pasado, mayo 24, estuvo en 16.69 pesos, es decir, 16 pesos con 69 centavos. Esto implica que durante este lapso el peso tuvo una apreciación de 11.2%. Y obviamente se desprenden lecturas fundamentales, básicas en todo caso, que los podemos resumir de la siguiente manera. Los mercados otorgan la confianza al peso, eso está muy claro, y las inversiones serían privilegiando, de acuerdo al rendimiento que hoy se está observando, se privilegia el peso versus el dólar. Los mercados han descontado el resultado de la elección del día 2 de junio próximo, reconocen virtualmente el triunfo de Claudia Sheinbaum el 2 de junio, y obviamente esto en perspectiva, como lo podemos observar, la paridad peso-dólar cerraría este año sobre los 16 pesos con 60 centavos, 60 unidades, y en el 2025 sobre 18 pesos con 20 centavos. Esa es la perspectiva, y como podemos observar en la ilustración del gráfico, evidentemente hay una estabilidad clara en términos de la paridad peso, pero que refleja en síntesis la confianza de los mercados financieros. ¿Qué podemos sacar a conclusión en torno a este análisis? En principio, es que en la conversación económica entre los organismos financieros nacionales y extranjeros han descontado en su análisis una posible recesión económica en México. Está descartada de antemano. Sí, no hay que perder de vista que la reducción de la inflación va a ser mucho más lenta a lo que se había previsto. Y la meta del 3% que establece el Banco de México se estaría alcanzando hasta el tercer trimestre del 2025. Es decir, va a ser muy gradual la reducción de precios de bienes y servicios en los próximos año y medio. El costo del dinero seguirá siendo alto en este 2024, cerrará la tasa de referencia del Banco de México en 10%, y la perspectiva hacia el 2025 es que disminuya hacia 8%, lo que estaría apoyando el crecimiento económico a través de la demanda. Eso es un buen elemento, es decir, el ir reduciendo el costo de los créditos, el costo del financiamiento, va a ser un factor importante para el 2025 también, que va a incidir positivamente en la actividad productiva nacional. En suma, la economía mexicana sigue avanzando de acuerdo a los elementos que hemos expuesto, y las perspectivas económicas en su conjunto son firmes y saludables. Terminamos con nuestras recomendaciones. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.